Hola familia, buen día, espero se la esté pasando muy bien. Una vez más estoy con mi amigo Ernie Aguirre, pero alto, no nada más estoy con él, estoy en su casa. Así es. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Y aquí está toda la familia de Salvare. Es el momento de la porra. Amigo, hoy vamos a platicar un tema cliché Ajá. de los creyentes. Sí. Vamos a hablar el día de hoy sobre cómo expresar el amor. ¿Te late? Buenísimo, me late. ¿Le damos? Le damos. Vamos dando. A ver, amigo, hay como hay una tendencia a pensar normalmente que los creyentes, las personas que tienen fe, deben de demostrar, o su principal característica es demostrar una perfección y rectitud moral. O sea, normalmente cuando una persona, o sea, cuando tú piensas en una persona creyente, una persona que tiene fe, lo primero que piensas es una persona intachable moralmente, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, o sea, por alguna extraña razón, no necesariamente es la principal característica de un creyente. Sí. Cuando yo crecí en una iglesia como tú, a lo largo de mi vida, pues digamos que toda mi formación, toda mi doctrina iba enfocada, o al menos así lo entendía yo como oveja, ¿no? Desde mi lado del púlpito, que el propósito de toda esta formación era pues corregir todas mis deficiencias y todas mis faltas y todo ese rollo, ¿no? Pero de repente, conforme vas creciendo, conforme vas conociendo perspectivas y otras cosas, te vas dando cuenta que hay cosas que están inclusive por encima, están antes que esa rectitud moral, que obviamente al final del día se convierte como en un objetivo, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, pues fíjate que creo que esto es, que dices es muy común, porque a nosotros nos encanta ver que la gente cambie rápido. O sea, nos interesa que la gente cambie de apariencia o hacia afuera de una manera rápida. Hace algunos días platicaba aquí en la iglesia que un crecimiento rápido no es sostenible. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a vivir la vida cristiana conforme a lo que está en la palabra de Dios, pues es más difícil llegar a ese objetivo de la rectitud moral. O sea, se ve realmente muy lejano, pero es importante desarrollar en ese proceso los valores y las virtudes cristianas que realmente tienen mayor importancia. Y una de esas virtudes, y creo que yo es la máxima virtud, es aquella que el Señor Jesús dijo que iba a ser nuestra característica como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia, como quieran llamarle, y es que los discípulos de Cristo se aman los unos a los otros. Entonces, en ese sentido, la virtud más grande es el amor. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en esa oda al amor de 1 Corintios 13, en realidad está hablando en el contexto de la iglesia. Está diciendo, oigan, pues qué bueno que tienen dones y tienen, que quieren participar, pero si yo hablo muchas lenguas o lo que sea y no tengo amor, no soy nada, ¿no? Entonces, habla en el contexto de la iglesia, y creo que como discípulos, qué bueno que iniciamos de esta manera, porque quizá algunos de los que están aquí se puedan sentir frustrados porque no llegan a esa rectitud moral y batallan todavía con algunas cosas, y a veces nos comparamos con el de al lado, ¿no? Y decimos, es que este ya lo logró y yo no. Pero es más importante trabajar en estas virtudes, específicamente en esta virtud del amor, que es lo que nos debe caracterizar como cristianos. Pero fíjate, o sea, justamente por eso, o sea, de ahí viene mi conflicto, ¿no? Porque digo, cuando yo voy creciendo, sobre todo cuando tú creces en la iglesia, desde un chico vas y escuchas, y la escuela dominical y todo este rollo, o sea, desde que vas creciendo vas poniendo los ojos en el fin, en el objetivo de ser bueno. Ajá. Y no en el objetivo de amar, ¿no? O sea, justamente lo que acabas de decir es como la raíz de mi conflicto personal. O sea, ¿cómo es que me dediqué o quise dedicar mi vida a ser bueno cuando lo que tenía que buscar era amar? Porque la única real expresión, o sea, un creyente nunca se va a distinguir por el tamaño de la Biblia que trae bajo el brazo, o en el caso de la iglesia donde yo crecí, de la forma en la que nos vestíamos, o la forma en la que hablábamos, o la forma en la que estaban organizados nuestros servicios, sino que la expresión
O sea, digamos que la charola, ¿no? La charola del creyente es justamente eso, es amar, ¿no? Sí. Creo que de ahí nace, o sea, de ese punto, de ese objetivo por alcanzar, de esa gran virtud por alcanzar, nace pues las primeras grandes dificultades de un creyente, ¿no? Sí, completamente. Y entiendo lo que me dices porque también viene la otra pregunta, ¿no? Y cómo amamos o yo tengo que ser una persona que va por el mundo así. Que es amar, ¿no? Sí, ama a todos, ¿no? Así, es que amar y querer no es igual. No es igual, porque amar es sufrir y querer es gozar. Querer es gozar, Exactamente. lo dice primera de José José. José José. Sí. Dice el apóstol, el salmista José. El salmista José José. Chiste de iglesia, chiste de iglesia. Sí, y es que, o sea, como que tenemos esta idea utópica de querer ir como con la cara linda y Sí, todo, o sea, abrazando a todos. Porque lo clásico que pasa, ¿no? En mi caso personal, las personas que me conocen, y aquí lamentablemente hay gente que me conoce, o sea, saben que soy una persona bien corajuda, ¿no? O sea, rayando en lo... Hay grupos de neuróticos anónimos. Yo siempre he sido un neurótico conocido, ¿no? Y de repente está como ese conflicto, ¿no? Entre, oye, pues si eres cristiano, si eres creyente, o sea, ¿cómo no demuestras tu amor? Todo el tiempo estás enojado. Yo soy como los cocodrilos, todo el tiempo estoy enojado, ¿no? Y ahí es donde se da justamente estos conflictos en la mente de la persona que está al lado de mí. ¿Cómo si esta persona es un creyente y ama? ¿Cómo es posible pues, que todo el tiempo esté con esa cara, ¿no? Sí. O sea, perdón. Ajá. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es amar? Sí, yo creo que para nosotros a veces es más fácil poder aprender qué dice la Biblia sobre cómo expresa Dios su amor y aprender de él, que intentar definir un concepto que podría llegar a ser muy ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces decimos en el tema del matrimonio, amar es una decisión. Sí, pero si lo dejas hasta ahí es muy ambiguo, porque entonces yo también puedo decidir dejar de amar o no dejar de amar, no necesariamente es eso. Otros, por ejemplo, dicen que el amor es un sentimiento, ¿verdad? Una dulce fantasía. Pero en realidad, pues es básicamente basado en las emociones, ¿no? Y sigue siendo ambiguo. No, y ¿sabes qué pasa? Que o sea, estas dos definiciones se quedan en el campo de la imaginación, o sea, en el campo interior. Sí. O sea, eso que está adentro, lo defines como una decisión, lo defines como una emoción. O sea, eso que está dentro, ¿cómo se expresa afuera? Invariablemente se expresa o se demuestra con acciones, ¿no? O sea, Sí. como dice el dicho, ¿no? Si con mis actos no hablan, pues mis palabras salen sobrando, ¿no? Sí, exactamente. Pues la pregunta sería, o sea, ¿cuáles serían esas acciones? Fíjate, te voy a poner un ejemplo más simple. En una ocasión nosotros cada año, en diciembre, hacemos un evento grande de la empresa y tenemos una convención. Y en esa convención, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, yo vi un montón de personas ahí, y todos mostrando sus mejores ropas. Era una gran celebración. Y me entró como una necesidad de decirle a las personas, porque la mayoría de ellos eran personas que tienen relativamente poco tiempo con la empresa. Y tuve la necesidad de hacerles saber cuáles son los orígenes y el principio de la empresa. O sea, ahorita todos disfrutamos de los frutos de lo que hoy hacemos, pero es muy importante no olvidar cuáles son las semillas que están sembradas, cuáles son nuestros cimientos, nuestras bases. Entonces hablé con el grupo, con la gente, y le dije, nosotros somos una empresa que está basada en los principios y en los valores del cristianismo. Estamos basados en principios y valores divinos. Y o sea, somos una empresa donde nuestro principal fundamento es el amor. Creemos en Dios. Y digo, ahora, y antes de poderle decir a las personas cuáles, o sea, esas acciones o cómo se define ese amor, tuve que decirle a la gente cómo no se define, o sea, qué no es. Porque las personas a veces están más familiarizadas con el sentimiento contrario. Por ejemplo, tú le dices a una persona, vas a experimentar gozo. Y lo que la gente normalmente se va a la cabeza es a buscar como la alegría o la felicidad, o sea, como estos sentimientos, ¿no? Pero normalmente no sabemos experimentar el gozo. Pero sí sabemos experimentar o conocemos o hemos experimentado el sentimiento contrario, que es la soledad, por ejemplo. Entonces, a veces es más fácil enseñarle a las personas lo que algo es
que no conocen, mostrándole algo que conocen. Ejemplo, la soledad. El gozo es como la soledad, es el sentimiento contrario. La soledad es ese sentimiento de estar solo, independientemente de cuántas personas te rodeen. Ese sentimiento de vacío, independientemente de lo que esté pasando a tu alrededor. Puede estar en una fiesta, puede estar en una celebración y te sientes solo. Okay. Esa es la soledad. La gente normalmente reconoce ese sentimiento. Pero exactamente igual es el gozo, porque es el sentimiento contrario. El gozo es: me siento lleno, contento, feliz, independientemente de quién esté a mi alrededor, independientemente de cuáles sean las circunstancias de mi alrededor. Okay. Sí. Ya hablé demasiado, pero usando este mismo ejemplo, ¿no? Le digo a las personas, ¿qué es una empresa basada en principios y valores cristianos? Una empresa que ama. Lo que no es una empresa prejuiciosa o que sienta superioridad moral como para decirle a los demás cómo conducirse. Lo que sí es una empresa basada en valores y principios cristianos es una empresa que se preocupa por el otro, que le interesa el bienestar del otro, que son dos acciones que nacen de un sentimiento de amor. ¿Qué piensas? Buenísimo. Soy también de esa idea que siempre hay que definir no solo lo que es, sino lo que no es, para que no haya confusión. Pero creo que acabas de dar una descripción muy, muy buena, donde podemos preguntarnos entonces, ¿cómo se expresa el amor? ¿Qué es y qué no es? Y ya definimos que no es un sentimiento, no es solamente el tema de la decisión, sino hay una expresión externa. La pregunta aquí sería, ¿cuál es esa expresión externa? Yo creo que hay varias, pero creo que hay algunas que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, como el 1 Corintios 13 dice que el amor no busca lo suyo, ¿no? Entonces el desinterés creo que es una característica que se expresa hacia afuera. Pero si hay, por ejemplo, dice que no es jactancioso, no busca rencilla, creo que ahí tenemos claro. Pero si hay algo que expresa no solamente el amor como tal, sino el amor de Dios, y que aparte la Biblia misma enseña que Dios mismo es amor, creo que la mayor expresión que Él nos da de su amor es el dar. A ver, otra vez. Creo que su expresión mayor es el dar. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Buenísimo. O sea que la máxima expresión del amor es dar. Dar. Interesantísimo. Fíjate. Y normalmente nosotros en nuestra cultura, o sea, en el tiempo en el que vivimos, en la modernidad en la que estamos, normalmente lo que entendemos por amor, no lo que entendemos, porque lo definimos de una manera, pero lo practicamos de otra, ¿no? O sea, la práctica del amor en nuestra modernidad no se basa en el dar. De hecho, te puedo decir que se basa en lo contrario, ¿no? En el dame. O sea, estamos en una relación, ¿no? Y lo que estamos buscando a alguien que me ¿qué? Sí, que me dé. Que me complemente, que me llene, ¿no? Que me esté... Y fíjate que desde ahí se produce, creo, una pequeña variación, ¿no? Que a la hora que tú prolongas la línea, pues quedas bien completamente, abismalmente separado, ¿no? Sí. Ahora, o sea, quiere decir que, fíjate, cuando Dios hace al hombre, o sea, un Dios que está pleno, estas son palabras de C.S. Lewis, por cierto, ¿no? O sea, una persona que está plena, completa, que no le falta nada en sí mismo, ¿qué necesidad tiene de buscar a alguien más? No, creo que no habría. O sea, la única necesidad es tener a alguien a quien darle. Sí. O sea, una persona que está completa, llena, que no le falta nada, lo único para lo que necesita el otro es para darle. Y normalmente cuando nosotros nos referimos al amor, independientemente de cuál sea nuestra definición, en nuestra acción, o sea, en nuestro actuar, no, ahora sí que más que uno se la pasa buscando a quién amar, está buscando uno pues, quien lo ame, ¿no? Porque se trata de a ver quién me da, ¿no? Por cierto, aquí me han amado muy bien, me dieron café, me dieron agua y me dieron... Aquí se saben amar. O sea, entonces, si esa es la naturaleza del amor y es la que tenemos intrínsecamente como personas, porque creemos que fuimos formados y que estamos hechos a su imagen y semejanza, o sea, si eso es lo intrínseco, ¿qué es lo que hace que yo pues exprese el amor de una forma distinta a la forma en la que el amor se fue impreso en mí? Buenísimo. Si me pudiera ver muy teológico, tendría que aludir al tema del pecado y cómo en un mundo corrupto, alejado de Dios, pues obviamente está totalmente distorsionado. Pero quiero enfatizar en la palabra distorsionado, porque muchas veces creemos que un mundo pecaminoso es
opuesto, 180 grados al propósito de Dios, pero tú ahorita dijiste un ejemplo muy, muy certero, y es que una variación de un grado, a la hora que prolongas la línea, termina abismalmente separado. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo contrario a 180 grados, puede ser una pequeña desviación que se ha corrompido de la concepción del amor, y entonces creo que ahí es donde se pierde el sentido del amor de Dios. ¿Dónde lo vemos? Cuando la serpiente engaña a Eva, dice, con que Dios te dijo que no puedes comer. Lo que pasa es que Él no te quiere dar lo que Él tiene, ¿no? Claro, estoy parafraseando. Claro. Cuando en realidad Dios había dado todo. Y esa pequeña distorsión Marca la diferencia. Derivó en todo lo que ya conocemos. Entonces, creo que ese amor, si lo podemos llamar así como enfermizo, claro, sin pensar en el tema de la tóxica, ni mucho menos, ¿verdad? Sin hacer alusiones, sin raspar muebles, pastor. Sin raspar muebles, no, el tema de que no está sano, pues a eso me refiero. Un amor que no es saludable, que no es sano. Enfermo. Sí. Es un amor que no da. Ok, fíjate, muy interesante. Y si nos vamos si buscamos como qué enferma el amor, fíjate. O sea, algo que enferma es algo que cambia la condición natural, ¿no? O sea, la condición natural, por ejemplo, una vez hablando con un doctor me decía, todas las enfermedades, o sea, todas las muertes son naturales, me decía. Porque, pues, una enfermedad invariablemente lleva busca llevarte a la muerte, ¿no? Porque, vale. El punto es que si el amor, que es algo intrínseco en nosotros, ¿por qué es intrínseco? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de aquel que, no de aquel que ama, sino de aquel que es amor. Es amor. Okay. Dios no ama, no puede amar, o sea, Él es su esencia. Okay. Entonces, si su esencia está en mí impresa y yo tengo, por lo tanto, un amor genuino, natural, o sea, esa enfermedad que distorsiona, que cambia la composición natural de esa esencia en mi persona, ¿cómo llamarla? ¿Cómo definirla? Si le buscáramos un nombre o si le buscáramos un calificativo, ¿cuál sería ese calificativo? Usaría tu mismo sistema. Usaría tu mismo sistema. ¿Qué es lo contrario a dar? El egoísmo. El egoísmo. La miseria, quizá. La miseria. Muy buenísimo. Fíjate. La miseria es una palabra muy interesante. Porque tú y yo hemos platicado mucho de esto, ¿no? Le hemos dado vuelta a este tema. Cómo la miseria se convierte como un cáncer en la vida de las personas. Sí. Tú citaste el Génesis, la serpiente. Yo voy a seguir dándole vueltas a ese mismo tema. Cuando Dios hace al hombre y lo pone en el jardín, o sea, Dios le dice al hombre, de todo lo que hay en el jardín puedes comer. O sea, ahora sí que es barra libre, ¿no? Pero cuando Dios saca al hombre del jardín, por causa de la caída del pecado, Dios le dice al hombre, ahora vas a tener que ¿qué? Vas a tener que trabajar. O sea, vas a tener que comer con el sudor de tu frente. Y creo que aquí hay dos estados del hombre. Uno, donde todo le es provisto o tiene acceso a todo, no es dueño de nada, pero tiene acceso a todo. Y otro, donde tampoco es dueño de nada, pero no tiene acceso a todo. O sea, eso se llama escasez. Sí. Y la escasez, o sea, todos estamos sujetos a la escasez. Simplemente, yo no puedo estar aquí, ahorita, y en mi casa al mismo tiempo. O sea, tengo que decidir. O sea, mi día tiene 24 horas, por tanto tengo una escasez de tiempo. Mi vida va a durar 80 años, por tanto tengo una escasez de vida, y así en todos los sentidos. Okay. Y la escasez es justamente el caldo de cultivo, es el entorno donde eso que tú dijiste, la miseria, se produce. Sí. Y aparte creo, fíjate, ahorita que lo decías, me surge una idea, y es que la escasez da una ilusión de propiedad. Te lo explico. El hombre en el huerto tenía todo, pero no era dueño de nada, pero tenía todo. Fuera, igual como dices tú, en realidad no somos dueños de nada, pero sí da una ilusión de que comienza a adquirir posesiones, tierras y eso. Y es una ilusión, porque al final, cuando parte, se queda sin nada, pero sí da una ilusión. Y creo que ahí puede surgir mucho del tema de la miseria. Es que, o sea, a la hora de que yo
laboro por algo, me esfuerzo por algo, tengo que dedicarle mi tiempo y mi energía a algo, cuando yo lo obtengo ese algo, como el Señor de los Anillos, ¿no? Como el Gollum, es mío, el precioso, ¿no? Y al final del día, o sea, sigue siendo, o sea, sigue siendo parte del mismo, o sea, es de lo que está ahí, pues, ¿no? Sí. O sea, ahorita que llegué, me hiciste el honor de tener ahí unas botellitas de agua, ¿no? Que las agradecí enormemente, pero cuando estuve ahí adentro, llegó todo el staff y se metieron todos. Entonces, había 4 botellas de agua y éramos 5 personas. Ajá. Y lo primero que pasó por mi mente es, alguien se va a quedar sin agua aquí. Y dije, y no voy a ser yo. Y fíjate, o sea, o sea, en ese comentario, Ajá. lo que se expresa, lo que se demuestra es justamente eso, es escasez. O sea, la escasez se produce o sea, perdón, la miseria se produce justamente en entornos de escasez. Ejemplo, hay una pizza, hay 8 rebanadas, hay 6 personas. Y alguien está pensando, alguien aquí se va a quedar sin 2 y no voy a ser yo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, o sea, como es como ese impulso, ¿no? A esforzarme para obtener algo. No estoy diciendo que sea mal el esfuerzo, sino como el sentimiento o la motivación detrás de, sí. de esa forma de acaparar. Sí, fíjate que, híjole, ahorita que lo dices, o sea, me pongo a pensar porque obviamente las personas cuando escuchan palabras como miseria, escasez, siempre es muy común que pienses en el tema económico o el tema monetario, pero como lo ejemplificaste fue magnífico porque no solamente es eso, es decir, mi tiempo, mis recursos o el tiempo de calidad con mi familia, tenemos escasez y quizá estamos siendo miserables en el dar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestro servicio a Dios, que eso para, quizá lo volvemos más adelante, pero es para mí lo más, ¿cómo se puede decir? Aprovechando que estamos en el barrio, lo más gacho, Sí. ¿no? Porque ser miserable con Dios, o sea, el hecho de decirle, Señor, tengo que dividir la rebanada de mi pizza de mi tiempo y alguien se va a quedar sin tiempo y probablemente ese seas tú. El que menos habla es el que se queda sin tiempo, ¿no? Eso me impacta mucho. Fíjate, normalmente tendemos a confundir o a vincular la escasez con la pobreza. De hecho, si tú buscas en el diccionario, la definición de miseria es una pobreza extrema, ¿no? Ajá. Y creo que hay un punto donde la pobreza relacionada a la escasez, es decir, la escasez de bienes, ¿no? O de servicios, se supera. Hay un punto donde la pobreza se supera. Ya no estamos en escasez, ahorita ya tenemos muchas aguas, ¿no? Ya no hay escasez. Pero yo sigo pensando, ¿por qué le dieron 12 y a mí no me dieron ni una? O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros asociamos la pobreza, o sea, la miseria la definimos como pobreza, porque está relacionada a la escasez. Pero hay un punto donde ya no hay escasez, pero sigue habiendo pobreza. Esto, por ejemplo, hay un paso lo podemos ver en varias circunstancias, ¿no? Donde una persona de repente se esfuerza, trabaja muy duro, empieza a acumular, empieza a acaparar, y llega un momento donde esa persona pues ya no está con esa inseguridad, pero sigue viviendo o sigue conduciéndose como si todavía estuviera en esa posición de escasez. Es decir, Dios saca a la gente de Egipto, pero le cuesta, o sea, saca a la gente de Egipto con 10 plaguitas muy rápidas, pero le toma 40 años sacar a Egipto de la gente, ¿no? Buenísimo. A veces nos pasa lo mismo con el tema de la escasez y la pobreza, ¿no? O sea, la miseria se queda en nosotros, ya no por nuestra condición, es decir, por la situación en la que estamos ahora, sino porque ya dentro de nuestro corazón se queda ese estado, pues, de miseria, ¿no? Sí, buenísimo. Yo sigo pensando en el tema espiritual, ¿no? De la miseria, o sea, como dices tú, seguimos viviendo de una manera como si no hubiésemos sido liberados de Egipto. Pablo lo diría de esta forma: vivan de una forma digna del evangelio al cual han sido llamados. Y eso se me hace muy interesante porque, volviendo a la pregunta inicial, Pablo no está diciendo vivan como perfectos moralmente, sino vivan de acuerdo a la clase de vida que ahora tienen. Y Claro.
creo que eso es buenísimo porque en el sentido espiritual muchos tenemos escasez de comunión con Dios, escasez de lectura bíblica, escasez de comunidad, y en ese entorno de escasez se da la miseria. O sea, estoy como hilando las ideas que tú dijiste, Claro. como en este ambiente espiritual, y creo que aplica muchas cosas, ¿no? En la familia también, ¿no? La calidad de tiempo, en mi trabajo. Cuando en una todo. persona ya está enfermo de miseria, ya digamos que es como una persona que tiene un bicho, un tos, gripa, lo que sea, cualquiera, a donde sea que va, se convierte en un foco de infección. Fíjate, ¿por qué la miseria es una enfermedad para el creyente? O sea, ¿por qué se constituye una enfermedad para el creyente? Y es justamente porque es la miseria lo que hace que las personas pierdan la capacidad de dar. O sea, cuando yo estoy en ese estado, ¿no? Cuando yo estoy bueno, a mí me pasa todos los días, te lo voy a decir, que cada nadie nos está viendo, te lo voy a decir aquí. Mi escasez, o sea, mi área de escasez es el tiempo. Yo dijera un buen amigo, a mí pídeme abrazos y besos, pero no me pidas tiempo. ¿Me explico? Y esa es mi área de escasez. Entonces, esa justamente, en mi tiempo es justamente en el área en la que yo menos quiero dar. Literalmente ni a mis hijos. En tono de broma, es en tono de broma, me dicen que soy un papá de 2 horas, ¿no? Pero tú eres un papá de 2 horas. Y literalmente, dentro de mi agenda de trabajo, yo pongo 2 horas para mis hijos. Porque si no los pongo dentro de la agenda de trabajo, no les doy ni un minuto. Pero llega un punto donde, o sea, hay un punto donde es mi tiempo y digo, este no se lo doy a nadie. Y el problema es que cuando llegas a ese punto que dices, esto no se lo doy a nadie porque es mío, no se lo das ni siquiera un minuto de oración. O sea, en mi caso particular. ¿Sí me explico? O sea, es ahí donde viene o donde se afecta con esta enfermedad de la miseria, se afecta a mi capacidad de, pues de expresar aquello que he recibido, que es el amor de Dios, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Fíjate que ahorita me pusiste a pensar como en un montón de cosas, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí estamos pensando en nuestra familia, en nuestro tiempo, aún en la administración personal, si hemos tenido o no una actitud así de miseria. Y ahorita que tú dijiste, mi área de miseria, entonces yo me sentí como que, ay, no soy el único, ¿verdad? Todos tenemos un área donde queremos el pastel para nosotros completo, y creo que valdría la pena que pudiéramos reflexionar en eso, ¿no? Decir, ¿en qué estoy siendo miserable? Yo sé que se escucha bien fea esa palabra, ¿no? O sea, que alguien te diga miserable, le dices, pues, la tuya, ¿no? O algo así, no sé. Pero el hecho de decir, soy miserable en esta área, creo que ponerle nombre al problema es el primer paso para la solución. Y fíjate, Entonces, perdón, solo termino con esta idea. Yo puedo definir en qué áreas estoy siendo miserable, qué parte de mi pastel de mi vida. Y me acuerdo de un video que así se llama El pastel de Dios. Búsquenlo en YouTube, donde divide en rebanadas tiempo, trabajo, todo, y al último queda un pedacito, y y lo empieza a comer el que lo parte, y todos se le quedan viendo, y está según eso Dios sin nada, y dice, todos los demás le dicen, es que él trajo el pastel. Eso se me hace muy interesante. Entonces creo que a veces vale la pena, y yo invitaría a todos los que estamos aquí a reflexionar en eso. ¿En qué área estoy siendo miserable? ¿esa sería tu conclusión? ¿Mande? ¿Esa sería tu conclusión? Ay, pues tengo muchas conclusiones. Pero por lo menos en cuanto a reflexión, sí. O sea, que nadie nos libramos de ser miserables en algún área, y cómo poder trabajar para quitar esa miseria de mi vida. Sí. Yo si pudiera, para empezar a aterrizar el avión si pudiera pensar en alguna conclusión de esta plática, yo pensaría en 2 cosas. Primero que nada, en que nosotros como creyentes tenemos un propósito. O sea, Dios escoge un pueblo para un fin, no nada más para que sean más bonitos que todos los demás. Y el propósito justamente de nosotros como creyentes es que reflejemos las virtudes, ¿no? Los atributos, las cualidades de aquel a quien representamos. Sí. Entonces, si la miseria está en mí, eso inmediatamente me inhabilita
de poder expresar su mayor cualidad, que es el amor. Y Sí. creo que ahí reside el principal mal de no acabar con ese bicho en mi vida. Sí. Ciérrala, amigo, remátala. Yo creo que sin duda alguna vernos en el espejo de la palabra va a indicarnos dónde está el problema, dónde están las imperfecciones, tal cual como nos acercamos a estos espejos que tienen luz, ¿no? Y puedes ver las imperfecciones de tu rostro. Al acercarnos a la escritura podemos ver dónde estamos siendo miserables, pero la idea es acercarnos tanto hasta que el rostro que se refleje en el espejo no sea el de nosotros, sino sea el de Cristo. Y que podamos ser generosos como lo fue Dios al enviarnos a su Hijo y como lo es Cristo al darnos vida eterna a través de su obra en la cruz. Y como sigue siendo generoso al permitirnos llevar su palabra a más personas. Y una expresión de generosidad creo que es como lo hizo la iglesia de Macedonia, que en su limitación dio extravagantemente. Y creo que nosotros podemos decir, las limitaciones no son excusa para no ser generoso. Así es. ¿Tenemos que- preguntas? ¿Sí? Dice, ¿es un problema estar en pecado para los religiosos, pero sentirse a cuentas con Dios en tu corazón? Buena pregunta. A ver, otra vez. Dice, ¿es un problema estar en pecado, pero sentirse a cuentas con Dios en tu corazón? Entre paréntesis pone en pecado para los religiosos, ¿no? Entonces, ¿para quién es esa pregunta? ¿Para quién era? Pues la pimponeamos. Va. Si en mi estado de pecado, porque todo ser humano está en un estado de pecado, es si mi problema es con Dios o con el pecado. Si yo me enojo con Dios por lo injusto que es y por qué es tan fuerte o tan severo, o si me enojo con el pecado que, como decía Pablo, no soy yo, es el pecado que habita en mí. Creo que ahí está el enfoque, porque el proceso de santificación nadie más lo sabe más que Dios y la persona. Entonces, uno se puede sentir a cuentas siempre y cuando haya un fruto de arrepentimiento. ¿Qué es el fruto de arrepentimiento? No es que me remuerda la conciencia, sino que sé que Dios está transformando esa área que está sin terminar y que Dios está avanzando en eso. Entonces, sí te puedes sentir a cuentas en el sentido de que Dios está trabajando en esa área, pero si yo estoy tan enojado con Dios porque tengo que cambiar, creo que ahí hay un problema de fondo. Mira, yo pienso, yo soy la oveja, ¿eh? O sea, todas las preguntas son para el pastor. Es mi mera opinión, me hago responsable de ella. Pero yo pienso que el problema con el pecado es el concepto que tenemos. De hecho, hay unos capítulos en la primera temporada donde hablamos de conceptos, ¿te acuerdas? Ajá, sí. ¿No? Que muchas veces dos personas hablan de lo mismo, pero tienen distintos conceptos y por lo tanto están hablando de cosas distintas, aunque estén hablando de lo mismo. Okay. Uh-huh. Entonces, el problema del pecado principalmente radica en el concepto, en mi opinión personal. Y el problema de, como dices, estoy en pecado, pero me siento a cuentas con Dios, es que el arrepentimiento, o sea, en mi concepto del pecado, Uh-huh. la confesión del pecado es el momento en el que el Espíritu te hace saber que algo no está bien para ti. Y tú aceptas, dices, eso no está bien para mí. O sea, en ese momento tú estás confesando el pecado. Uh-huh. O sea, yo puedo estar a lo mejor tomando café y Dios me dice, tú no tomes café. Y entonces yo le digo a Dios en mi corazón, ¿por qué no? ¿No? El café es bueno y empiezo a argumentar con él. O sea, no acepto esa corrección de parte de Dios en mi vida personal, ¿no? que consiste en que yo deje el café. Uh-huh. Pero mi confesión del pecado está en el momento en el que yo digo, Señor, si tú no quieres que deje el café, entonces, si tú no quieres que yo tome café, entonces no tomo café. Ahí confieso mi pecado. Y me arrepiento en el momento en el que yo lo dejo. Entonces, me parece ambiguo el decir, sé que estoy mal, pero estoy bien. O sea, es ambiguo, pero está raro, ¿no? Sí.
Pero creo que respondiste bien o sea, para lo que creo yo era la idea, creo que sí estaba más o menos bien. O sea, la idea es que el primer paso es aceptarlo, como dicen en el grupo, ¿no? El segundo ya es Como dicen los padrinos. ser libres de eso. Va. Dice, cuando... No, pues sí, dice feo. No, dice, cuando yo doy... No las filtres, pastor. No, tal cual, dice. Estamos aquí entre amigos. Cuando yo doy y al que le doy me daña, ¿qué debo hacer? Esa está buena. ¿Sí? Para la oveja. Es que creo que se lo diste a la persona equivocada. Te voy a decir por qué. Porque o sea, si estamos hablando, bueno, no sé, o sea, la respuesta es esa. Creo que se lo diste a la persona equivocada. Cuando yo le he dicho muchas veces a las personas, tú puedes ver a una persona con una piedra podrida en el mercado, no sé si alguien lo ha visto, ¿no? Pero tú puedes ver a alguien que tiene una gran necesidad, tiene una pierna podrida. Y entonces lo ves y dices, este ocupa algo, le sacas una moneda, se la das. Después te vas caminando y lo ves que viene de allá para acá, ya ves el mito urbano, ¿no? De que pide dinero allá, tiene la pierna podrida, pero tiene 20 casas. Es que todo el mundo dice eso, ¿no? O sea, imagínate una persona te está pidiendo porque tiene una pierna podrida, ¿no? Tú le das una moneda y después lo ves a la vuelta bailando pasito duranguense, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Estafado. Le diste a la persona equivocada. Porque yo le digo a las personas, si tú vas a dar, da porque quieres darle. La palabra dice, no des por necesidad, o sea, no por tu necesidad, sino por la necesidad del otro. ¿Me explico? Entonces, dale a la persona que le quieras dar, así después se vaya y lo veas bailando pasito duranguense y no vas a tener ese problema. Si lo das por necesidad, entonces se lo diste a la persona equivocada. Esa es mi opinión de la oveja. Mi opinión es que él tiene razón. No, Segunda. Yo añadiría nada más que el dar debe ser desinteresado y que probablemente la decepción o el daño venga por las expectativas de recibir algo a cambio. Sí, podría ser. Sí, o sea, si tú das a la persona o se lo das a Dios, la palabra dice, el que le dé un vaso de agua, a mí me lo da. Entonces, si tú se lo das a él porque él tiene la necesidad, entonces lo estás dando a él, no a la persona. Y a eso me refiero cuando digo a la persona equivocada. No sé si me estoy explicando. ¿Me explico? O sea, tú no se lo das a él, se lo das a Dios a través de él. No sé si me estoy explicando. Okay. Eso es lo que quise decir. Sí, buenísimo. Y te digo, insisto, será lo mismo, ¿no? El hecho de hacerlo desinteresadamente y que probablemente la percepción del daño o esa percepción de estafa venga porque estás esperando que esa misma persona sea recíproca y no necesariamente lo tiene que ser. Así es. Va. Y por último, si ya no hay más preguntas, ándale, una del diezmo. Va, esas son buenas. Ándale. Pásame una. Vamos a... Oye, pero ya no. Sí, vamos a darle rapidito porque si ya no pregunten, por favor. Dice... ¿No tienen calor? Dice, como empresario recibimos un sueldo. Mi duda es, ¿de cuál diezmamos? ¿De las ganancias económicas libres de la empresa? No, a ver, dice, ¿de las ganancias económicas libres de la empresa también se diezma? Esa la quiero yo, amigo. Pues sí, yo no soy empresario. No, pero mira, ahí le va. Mi primer respuesta respecto al diezmo, ¿ok? Yo pienso que el diezmo no es para todos. En el sentido de que si yo tengo un conflicto con ese concepto, no es para mí. ¿Ok? Número uno. Número dos. Si yo tengo, en mi concepto personal, el diezmo es una expresión de honra. ¿Alguien entiende esa palabra honra? La palabra honra viene de la palabra honorario. O sea, la palabra honra y la palabra honorario están en el mismo espectro de definiciones. ¿Me explico? Yo conceptualizo el diezmo como honra. Yo personalmente diezmo y le diezmo a una persona que en mi vida es y ha sido una bendición, que tú lo conoces, mi buen amigo, el doctor Mark Hamby. Y yo le digo a él expresamente, yo no te estoy dando el 10%, ni de mis ganancias, ni de mis empresas, ni de nada. Te estoy dando lo que en mi corazón
Dios ha puesto para honrarte, número 1. Número 2, pero yo no sé si yo lo hago bien. Lo que sí sé es que mi abuelo hace, ¿cuántos años tengo? 40. Hace como 70 años, tal vez un poco menos, 60 años. Lo que sí sé que mi abuelo hace 60 años escuchó la palabra del diezmo, o sea, el mensaje sobre el diezmo, lo recibió en su corazón, y mi abuelo fue y pidió prestado, él fue y pidió prestado con un prestamista a réditos para pagar lo que no había pagado de diezmos en un periodo de tiempo. Y yo te puedo decir que hoy yo con 40 años, yo cosecho tierras que nunca sembré. Y la bendición sobre mí y sobre mi familia ha sido desproporcionada. Entonces yo no puedo jamás hablar en contra del diezmo, porque soy un testimonio vivo de la bendición de Dios. ¿Me explico? Pero sí pienso que si alguien tiene un conflicto con esa palabra o con ese concepto, mejor arréglelo en su corazón. O sea, no es un tema de qué porcentaje es, sino es un tema de con qué. O sea, yo lo puedo decir de esta manera: dinero sin honra no creo que funcione. No sé si me estoy explicando. Buenísimo. Okay. Esa es mi opinión personal. Buenísimo. Esta pregunta la voy a decir, pero ya casi está contestada en la pregunta anterior. Dice, ¿cómo puedo proteger mi corazón si soy una persona que siempre doy y termino lastimado y decepcionado? Siempre espero más de las personas, y creo que la respuesta es la anterior, ¿no? Estás dando a la persona equivocada. Probablemente estás esperando más de las personas equivocadas. Y tiene una segunda pregunta, dice, ¿cómo puedo acercarme a Dios sin vergüenza y sin temor? Pues así, siendo un sinvergüenza. Mira, la respuesta es, ¿cómo te acercas con tu papá? Por aquí vivo ahorita pasar un niño, ¿me explico? Y ese niño se acerca con su papá. Si yo estoy trabajando en mi oficina, y viene mi hijo, el chiquitín, tengo un hijo de 5 años, lo estoy vendiendo, por cierto, si alguien no lo aguanta. Estoy en mi oficina trabajando, esté donde esté, si él viene, pues él viene con toda la confianza del mundo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Entonces, la respuesta es, ¿cómo te acercas a Dios sin vergüenza y sin temor? Con la confianza de saber que eres su hijo. Así. Buenísimo. Eso lo aprendí de mi amigo Ernie Aguirre. Muchas de paso. Dice, en resumen, amar es una decisión. Muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo, de manera práctica, puedo empezar a amar a mi hermano? Ándale, esa sí está buena. Mira, yo tengo esta idea, amigo, que es otra vez una de esas hipótesis herejes que de repente se me vienen a la cabeza. Lo bueno de no ser pastor ni teólogo es que no tengo que preocuparme por esas cosas. Yo pienso que hay dos instituciones naturales que expresan el amor de Dios. La primera es padres e hijos, ¿no? Se utiliza en la Biblia como una referencia, una analogía del amor de Dios para con los hombres. La segunda es marido y mujer. Es también otra analogía de la expresión del amor de Dios hacia los hombres, de Cristo a la iglesia particularmente. Y hay una tercera que es la que yo en mi persona pienso, y es el amor hacia mí, el amor conmigo. Tú puedes decir eso es humanismo, tal vez, pero creo que si Dios vive en mí y yo no me quiero a mí, entonces estoy por definición no amando al templo de mi Dios. O sea, yo no puedo despreciar lo que Él ama, pues, en pocas palabras. Entonces, a la pregunta concreta, perdona, ¿no? Sí. Justamente pensé en eso, en el tema del perdón, porque cuando la pregunta es ¿cómo puedo amar a mi hermano? Siempre detrás hay una ofensa. Pero dice, o sea, si no me amo a mí, ¿cómo puedo amar a mi hermano, no? Creo que la respuesta sería la misma, ¿no? Perdón. Es la misma, perdón. O sea, tendría que ser la misma, perdón. El perdón, bueno, tú dijiste, yo aprendí eso de mi amigo, yo lo aprendí de mi amigo. El perdón, la ofensa es una deuda, ¿no? Y el perdonar es saldar esa deuda. Así es. Pagar lo que tú no debes, es el perdón. Así es. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el perdón es la respuesta a esta pregunta. Dice,
que Efesios 4:13 dice, ¿en qué debemos invertir nuestra vida? ¿En qué debemos invertir nuestra vida? ¿Así dice? Ajá. Se pone esta referencia de Efesios y la pregunta es, ¿en qué debemos invertir nuestra vida? Pues no sé si la palabra sea invertir, pero sí debemos dar nuestra vida en su totalidad al propósito de Dios. Sí, mira, y yo pienso una cosa, o sea, yo no pienso, otra vez, no soy teólogo, pero yo no pienso que una persona pueda llegar a la estatura del varón perfecto, pero sí como comunidad, ¿me explico? O sea, al final somos el cuerpo, que se compone del cuerpo y la cabeza, y la unidad del espíritu, que es justamente lo que habla ese capítulo 4 del libro de Efesios, ¿no? Y habla de los dones, ¿no? Y dio a los hombres dones, llamó a unos apóstoles, otros, o sea, a fin de llegar a edificar el cuerpo de Cristo de manera que se llegue a el tamaño del varón perfecto, ¿no? Ajá. O sea, creo que nosotros, si algo vale la pena invertir la vida, pienso yo, es a todo lo que sea eterno y trascendental. Una vez mi hijo me dijo, oye papá, cómprate tal carro, póntelo de meta. Y yo le dije, yo no puedo poner una meta tan chiquita, le dije, por definición, un objetivo, una meta, en cuanto lo alcanzas, se acaba. Entonces, la clave consiste en poner los ojos en cosas que sean inalcanzables durante la vida. O sea, que sea algo que tengas que heredarle a tus hijos y a tus nietos, pues, en pocas palabras. O sea, pon tus ojos en objetivos que jamás vayas a alcanzar, que se convierta el día que tú te vayas en un propósito y en una misión para tus hijos y para tus nietos. Y eso es algo que yo aprendí en mi casa. Sí. Para los que no han escuchado el testimonio de tu abuelo, búsquenlos en Encontrad, ¿no? También en Convergente, ahí cuenta mi amigo Joel un poco y creo que eso lo dijiste también en la pregunta anterior, claro. De que cosechas cosas que no sembraste. Así es. Y creo que cuando uno piensa de esa manera, y creo que lo que más cosechas, más que el tema material, es como la riqueza espiritual que hay. Herencias intangibles, claro. Exactamente. Bien. Y por último, la última y nos vamos. Dice, ¿cómo demostrar amor a alguien que me ha hecho mucho daño? Si en mi sentimiento humano no quiero, pero Dios dice que amemos a todos. Pues ahí está la respuesta. La respuesta a en esta vida, la solución de todos los problemas es la pomada de la campana y el perdón. Perdón y pomada de la campana. No, cuando Dios dice, ama, o sea, si tú dices, yo me lo voy a demostrar amor a una persona que me hizo daño, si no lo quiero amar, pero quiero obedecer al que me dice que lo tengo que amar. Entonces, ámalo a él, expresándole tu perdón y tu amor a este otro. Otra vez, es lo mismo. Esa es mi opinión personal. Buenísimo. Yo no agregaría nada. Bueno, familia, pues espero que haya sido de provecho para ustedes, estos encontrados. Y si a alguien le sirve esto, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a nuestras redes oficiales. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok. No nos van a ver bailando ni nada, pero sí pueden seguirnos. Lo hemos intentado. Pero no sale. Estamos también en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, y por supuesto nos serviría mucho que le dieran seguir, activar las notificaciones y lo compartan con su familia. La idea es que lleguemos a muchas más personas. Hasta luego, familia. Que estén bien. Bendiciones.